buenas noches, amigos de nuestras plataformas de tanto Facebook como nuestra plataforma radial a través de nuestra aplicación de Calpa Radio TV, que nos están viendo, nos están escuchando el día de hoy. Esto es Puerto Cultural. Empezamos después de una bastante prolongado descanso por motivo de fiestas patrias, por motivos del feriado largo que muchos también han podido disfrutar. El día de hoy estamos retomando ya de una vez con fuerza este agosto, este inicio, el segundo semestre del año 2019 con Puerto Cultural, con más información sobre cultura aquí en la provincia del Santa, en Chimbote, Nuevo Chimbote y todos sus distritos. Mi nombre es Alejandra Chauca y empezamos el día de hoy con una notable presencia en el marco de una muestra de poesía que se va a realizar el día de mañana, viernes 2 de agosto, días circulares en el Centro Cultural Centenario. Se va a realizar una muestra de poesía mezclando tanto la poesía de Chimbote como la de Lima. Han traído invitados desde Lima. Vamos a conversar un poco más a fondo sobre lo que será días circulares en nuestro apartado de agenda, de nuestra agenda Puerto Cultural. Sin embargo, hoy día estamos con el poeta Cristian Cárdenas desde Lima, Cristian Cárdenas Veramendi, que nos tenemos aquí a nuestro costado, que en esta muestra de poesía Días Circulares nos va a presentar Cuando los poetas van al cine, una muestra, digamos un libro muy interesante, un poemario muy interesante que nos va a explicar un poco qué significa Cuando los poetas van al cine. ¿De qué trata este libro? Buenas noches, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Cuando los poetas van al cine es un libro, es un poemario temático que contiene primero unos pequeños comentarios acerca de cómo el teatro evolucionó al cine, que es actualmente el gran teatro de las masas, como yo le llamo aquí en el libro, y una colección de poemas que están inspirados en películas, que muchas de ellas, seguramente la mayoría del público los conoce, son películas hollywoodenses, la mayoría, por ahí una que otra latinoamericana, pero son películas conocidas y que pretenden mostrar cómo un poeta, luego de ver la película, también utiliza su imaginación para crear un poema o incluso alguna historia paralela a la película que ha visto. A partir del cine, usted se ha inspirado para escribir estas piezas de poesía. Correcto, así es. Bueno, yo he escrito sobre muchos temas. En este caso, yo he estado coleccionando estos poemas en una página de cine que tengo ya hace algunos años, que tiene muy buena acogida. Es una página que se llama Cine Sofía. En algún momento comencé a notar que dentro de las reseñas quedaban bien algunos poemas que se me ocurrieron en su momento, y cuando me di cuenta que tenía una colección bastante grande. De hecho, en el libro solamente están recopilados unos 20 poemas de un gran número que en realidad tengo publicados en las redes. Ahora, este libro obviamente es para aficionados a la poesía y también al cine, porque si de repente no estás empatizado con los personajes o no conoces los personajes de las películas, de repente los poemas no te suenan tan, no te capturan tanto, ¿no? O sea, un cinéfilo definitivamente sí los va a captar y se va a sentir más capturado por el tema del poema. ¿Cómo qué películas están plasmadas dentro de su poesía? Mira, aquí por ejemplo puedes encontrar la película Matrix, que es un poema con una carga filosófica muy grande, ¿no? Algunos llaman a esa película como una versión fílmica y moderna de lo que es el antiguo mito de la caverna de Platón. Tienes Drácula de Bram Stoker, tienes El Club de la Pelea, El Señor de los Anillos, ¿no? Que es en sí una película realmente bastante atrevida al intentar llevar al cine una obra como la de Tolkien, ¿no? Es realmente una película muy buena. El Ilusionista, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, es una joya esa película en realidad. El Origen, Diarios de motocicleta, Volver al futuro,
El nombre de la rosa, ¿no? Esa película que está inspirada en la novela de Humberto Eco. Esa película en realidad es muy buena, es muy buena. Una mezcla de géneros y de Exacto. tiempos tenemos en este libro. Exacto, en realidad aquí hay muchas películas, como te digo, muchas de ellas seguramente las conocerá el público. Me he permitido en cada uno de los poemas insertarme en el universo de la película que hemos visto. Tengo un pequeño preámbulo siempre de cada poema para poder colocar en contexto al lector, y luego el poema pretende relatar la misma historia o incluso una historia paralela. O incluso insertar algo de mi imaginación dentro de la película, algo que no se ve en la película, pero que a mí se me ocurrió y lo plasmé en el poema. Así es un libro bastante atrevido, un libro raro, como lo han llamado muchas veces algunos de mis amigos poetas, que obviamente lo he tomado como un elogio, es un libro sui generis, y espero que a todos los que lo lean, lo adquieran. En este momento el libro está en la Feria Internacional del Libro, En la Editorial feria. Bisonte, que es el sello con el cual lo hemos publicado. En este momento está participando de la feria y está también distribuyendo el libro en la feria. De acá a 1 o 2 semanas ya también estará disponible en las principales librerías, porque es un libro que acabamos de sacar. De hecho, la primera presentación fue recién el 16 de julio, hace poco más de 2 semanas. Y mañana, en el marco del recital de días circulares en el Centro Cultural Centenario, mañana viernes a las 7 de la noche, en el marco de ese recital vamos a presentar el libro una vez más, esta vez aquí en Chimbote. Chimbote, que para mí es mi nuevo hogar, ¿no? Como te mencionaba en el preámbulo. Estoy destinado a quedarme en el Mediano Plaza aquí en Está Chimbote. destinado a amar a Chimbote. Así es. A partir de estas películas de cine, ¿qué temas le ha inspirado tocar a través de sus poemas? Mira, por ejemplo, hay historias que obviamente en un segundo relato, como cuando un poeta las narra, tratan de transportar la carga emocional. Obviamente el recurso audiovisual de las películas ya es de por sí un vehículo bastante grande, bastante enriquecido, pero contarla, si la cuentan, te la cuentan, no es lo mismo que cuando ves la película. Entonces el reto del poeta es usar las palabras y darle musicalidad al relato para que de repente también transporte esa carga emocional que tú no puedes ver porque no hay una imagen y un sonido, sino simplemente un poema. Es el reto en realidad del poeta, ¿no? Tratar de transmitir los relatos con la misma emoción con la cual uno las vivió. Ahora es una edición de la carga, o digamos de la emoción que el director de cine quiere transmitir, aunado a la propia emoción del poeta. Lo podemos Sí, ver justamente acá. por eso le puse cuando los poetas van al cine. Porque cuando tú vas al cine, y es algo que creo que si lo conversas con cualquiera, gran parte de las ideas, de los conocimientos que nosotros creemos tener, los hemos tomado a veces de una película, de algo que hemos visto en el cine o en la televisión. Es un porcentaje bastante representativo de las cosas de las que hablamos y de las que creemos saber, que simplemente las hemos visto en el cine. Sabemos mucho de lo que ocurre en el espacio exterior, de ciencia, de biología, no solamente por lo que hemos aprendido en el colegio o en la universidad, sino porque lo hemos visto en la televisión o en el cine. Entonces, cuando los poetas van al cine, pretende mostrar que un poeta también, cuando va al cine, luego viene con esa historia dando vueltas en su cabeza y de pronto, como a mí, se le ocurre escribir un poema. Claro. Y en ese libro he recopilado algunos de los que creo que pueden gustar al público. Ahora muy poco podemos ver narrativa tal vez, digamos inspirada a través del cine, pero muy poco poemas. ¿Por qué usted eligió justamente los poemas en sí? Bueno, en la página de cine que te mencionaba, yo tengo reseñas que hacen reflexiones filosóficas e incluso científicas. Por eso se llama Cinesofía, tratando de fusionar el cine y la filosofía. Lo de los poemas simplemente fue algo que se me ocurrió hace unos años y de pronto lo comencé a hacer recurrente, y cuando me di cuenta había hecho poemas de muchas películas. Fue algo que salió solo, no fue algo que se me ocurrió ex profeso, sino simplemente como yo ya escribo poesía, y de hecho he escrito sobre muchos otros temas, de pronto me pareció una buena forma de matizar el poema, porque a veces en la reseña te quedas corto, no es lo mismo que ver la película, y pensé que el poema efectivamente podía transmitir emoción en la historia. Entonces mi estilo para escribir también, por cierto, les adelanto, es muy de repente la forma académica antigua, ¿no? Con métrica, con rima. Ahora está de moda el verso libre. Muchos de mis amigos recurren al verso libre y son muy buenos escribiendo de esa manera.
algunos me dicen, yo quisiera escribir como tú, me dicen, no, con rima, con métrica. Ajá. Y yo les digo más bien, no, yo más bien quisiera escribir como tú. A mí me falta la profundidad para, sin usar esos recursos, de todas maneras capturar el interés de los que me oyen. Entonces yo recurro a la métrica, a la rima, que para mí, por alguna razón, me es un poco más fácil de utilizar, y trato de lograr un impacto similar. Así que los poemas que encontrarán acá casi todos son cuartetos, y los relatos que los preceden son pequeños divagaciones de mi imaginación que se metieron dentro del universo de las películas para tratar de brindarles una historia interesante que leer. Ahora en el mundo de la poesía hay como una confrontación entre los versos libres y los versos, digamos, métricos. Mira, te diré que he encontrado amigos que celebran mucho mi forma de escribir, también he encontrado detractores. Hay muchos que cuando me leen me comentan, qué horror, rima, métrica, ¿no? Sí. Es el estilo de hace 100 años. Sí. Pero, mira, yo creo que todos los estilos son válidos. Yo soy un admirador profundo de los poetas peruanos, por ejemplo, de Nicomedes, Santa Cruz, que nos escribía sus décimas, por ejemplo, y nos narraba temas cotidianos, ¿no? Creo que no leíamos divagaciones o cosas demasiado profundas, o nos escribían difíciles, sino usaba un lenguaje coloquial, cotidiano, y nos contaba su propia vida, el quehacer de la ciudad en sí, ¿no? Nuestra propia cultura, de una manera muy amena y con una musicalidad en sus escritos que hasta ahora creo que muchos sabemos sus poemas de memoria, Sí. ¿no? Luego, yéndonos un poco más allá, cruzando las fronteras, no sé, García Lorca, ¿no? García Lorca también para mí es un referente cuando escribo. Es más, obviamente estoy muy lejos de la calidad de sus poemas, pero esos son mis referentes cuando pienso en la poesía que yo escribo. Ahora, hay verso libre muy bueno. Tenemos poetas de solamente unas cuantas generaciones atrás, ¿no? Por ahí en algún momento me acerqué a leer los poemas de César Calvo y quedé muy gratamente impresionado con el estilo y la profundidad de sus poemas. Entonces, yo creo que en realidad todos tienen su espacio. Tienes razón, hay una confrontación que a veces se da, pero yo creo que ninguno, ni uno ni otro debe sentirse de repente atacado en su forma de escribir simplemente porque otro tiene un nuevo estilo. Todos los estilos tienen su... creo que si uno los cultiva bien, pueden brindarnos genialidades en el tema poético. Sí. Pero un nuevo poeta debería de aprender las métricas, debería de aprender a escribir con métricas. Yo creo que si a uno le gusta la poesía y uno tiene la profundidad para escribirlo con palabras sin necesidad de recurrir a esos recursos como métrica o rima, es un don, ¿no? Yo he tratado de escribirlo, por ahí he escrito un par de cosas en verso libre, que no son precisamente las que me caractericen. Cuando por ahí publico algo así, mis amigos o algunos seguidores me dicen, qué raro que escribas en verso libre. No es raro, No es en mi caso es raro. Y yo les digo, sí, es un intento, espero que les haya gustado. Si no, bueno, es simplemente porque es algo así como lo que pasó por mi mente, lo escribí. En mi mente tuvo una cierta musicalidad, porque para mí la poesía es música, son las palabras que tratamos de utilizar como si fueran música. Si un poema no tiene musicalidad, yo creo que simplemente es una prosa cualquiera. Es mi opinión, de repente un poco dura, que seguramente no le gustará a algunos, pero tiene que tener cierta musicalidad. No necesariamente rima y métrica, pero sí una musicalidad que haga que en nuestra mente cale hondo, ¿no? Que se quede también dando vueltas en nuestra mente. Es difícil llegar al alma a través de la poesía. Bueno, es muy difícil, como tú dices, pero yo creo que cuando uno, así sea un personaje imaginario, empatiza con ese personaje, puede llegar a transmitir con la emoción que nosotros hemos imaginado. Porque muchas veces hay poemas que son 100% ficción. Ahora, yo de todas maneras te confieso que mis poemas tienen quizás hasta un 90% de contenido basado en algo que he vivido. Es algo muy revelador, pero es así. Es lo que uno generalmente le impulsa a escribir. Y siempre son situaciones extremas las que generalmente nos hacen generar o tener esa catarsis que algunos liberamos escribiendo poemas. ¿Sí? Lamentablemente es así. Y algunos ya después de pasado ese pico emocional
nos quedamos con el gusto de escribir y seguimos escribiendo, que es lo que al final uno trata pues de cultivar, ¿no? Esa forma de narrar, de contar las historias, y por ahí los recitales, como los que vamos a tener mañana, son una plataforma muy interesante porque hay rondas de poesía. En este caso vamos a contar con poetas chimbotanos que ya nos confirmaron su participación, mañana van a estar con nosotros. Sí, más tarde vamos a los revelar poetas los limeños nombres. que también están viniendo con el grupo poético Días Circulares, que es un grupo con el cual participo muy activamente en Lima. Y también va a haber rondas de micro libre, para que los asistentes que pueden ir, es ingreso libre para todos, también se animen a leer sus escritos propios o incluso algún poema de algún escritor que ellos admiren. Porque todos nos nutrimos al final, todos los que estamos ahí oyendo los poemas, nos nutrimos con lo que ellos puedan leer para nosotros. Claro. Es en realidad unos puntos de reunión muy interesantes y que yo agradezco mucho que existan. De hecho, mi presencia acá es porque en algún momento, hace pocos años, yo asistí a uno de esos recitales. Me animé a salir en uno de esos micros libres. Y ahora me tienes aquí conversando contigo y hablando de un primer libro. Interesante, muy interesante. Regresando un poco a lo que es el libro en sí, sus películas favoritas, ¿cuáles son las películas que más les han inspirado? Mira, esa pregunta siempre es difícil porque, bueno, no para un poeta, sino para un cinéfilo, porque con tantas películas, así que ya la voy respondiendo incluso con 3 respuestas diferentes, porque ya me van preguntando lo mismo en varias, así que si me permites, en todo caso, Alien, por ejemplo, es una buena película, y a pesar de que es una película de hace casi 40 años, ¿no? Yo acá en el libro tengo un poema que se llama El noveno pasajero. Es un poema que me han celebrado muchos amigos porque me dicen, mira, el noveno pasajero, la película se llama El octavo pasajero, pero nadie contó a la mascota de la tripulación, que era un gato. Interesante. Entonces, y había un noveno pasajero, que era el gato. Era el gato. Así que yo escribí un poema que pretende narrar lo que ocurrió, pero desde la perspectiva del gato, desde el punto de vista del gato. Interesante. Entonces, es algo que a veces se nos ocurre, y Alien obviamente es una muy buena película de su género. Es, creo, quizás una de las primeras de terror y ciencia ficción. Yo la llegué a ver en el cine, así de antiguo soy. No, ya tengo 47 años. La llegué a ver en el cine, tuve el privilegio de verla en el cine. Es una muy buena película. Obviamente era casi un niño todavía, pero muy, muy impactante, exacto. Muy impactante. Vemos que el libro en sí está bien ilustrado. Cuéntanos un poquito del ilustrador, cómo ha sido este trabajo. Mira, como podrán notar, el libro en realidad está muy bien ilustrado, ¿no? El libro vio la luz en realidad hace poco más de 2 años. Yo lo publiqué en formato electrónico, estaba disponible en Amazon.com hasta ahora incluso. Y de pronto el año pasado Sergio Carranza, que es un ilustrador nuevo todavía en el mercado, me propuso ilustrar el libro. Me pidió permiso para ilustrarlo porque tenía un proyecto para su tesis, incluso en la universidad, y quiso presentarlo. Yo le dije, si te sale un buen trabajo, yo voy a invertir en publicarlo. Y digo invertir porque aquí en Perú, al menos, a menos que seas un escritor pues de bestsellers, las editoriales obviamente te hacen el trabajo, pero tú tienes que cubrir los costos. Así que, como le salió tan buen trabajo a Sergio, me animé e invertí en publicarlo. Así que hay una primera edición de 500 ejemplares que Editorial Bisonte hizo para nosotros. Muy buenos gráficos, exacto. Muy buenos gráficos en este poema. Son gráficos hechos para este libro. Para este libro. Sí, que un autor en realidad que tenga un libro, que tenga ilustraciones propias, muchos de mis amigos escritores o poetas me miran con cierta envidia, me dicen, wow, no, es que yo tuve la suerte de encontrarme con Sergio que me propuso ilustrarlo. Es un privilegio para un escritor tener, digamos, en su libro ilustraciones de esta calidad. Exacto, ¿no? Ilustraciones propias, es cierto. Ilustraciones propias. Es un libro de muy buena calidad, exacto. Me han hecho muchos elogios por la calidad del libro. Editorial Bisonte ha hecho un buen trabajo ahí. Así que espero que mañana vamos a tener un pequeño lote también a la venta. Si se animan y están en el recital, no duden en consultarme. Vamos a tener un pequeño lote acá. Y también dentro de poco, ¿no? Terminando la feria del libro, también en las principales librerías de Lima, y pronto veremos cuáles de Chimbote también podrá estar disponible. Aquí en Chimbote también. Esperemos que sí. Justamente el contacto con las librerías recién lo estoy haciendo porque, como te digo, lo hemos sacado recién de imprenta hace 2 semanas. El 16 de julio fue la primera presentación en Lima. Así es. Interesante.
Interesante, para que nos invites a días circulares, el día de Correcto, mañana. sí. Mañana, por favor, quedan todos invitados, el ingreso es libre, en el Centro Cultural Centenario a las 7 de la noche, Días Circulares, un grupo poético que ha hecho un buen contacto también con poetas chimbotanos, está trayendo un grupo de poetas limeños también, vamos a tener rondas poéticas y vamos a tener también micrófono libre para que puedan ustedes también leer sus poemas o leer los poemas de algunos escritores que admiren y seguramente también nos gusten a nosotros. Y en el marco del recital, la segunda presentación del libro Cuando los poetas van al cine. Un libro que he tenido el gusto de publicar recientemente y que voy a poner a disposición de todos ustedes. Interesante, muchísimas gracias Cristian Cárdenas por haber tenido la deferencia de haber venido aquí a Puerto Cultural. Estamos a través de nuestra página de Facebook, Calpa Radio TV, también en nuestra aplicación de Radio Calpa, nos están viendo en todo el mundo el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Para que nos comente un poco también sobre su página, Cine Sofía, para que podamos Sofía, también ver. En Facebook la van a poder encontrar, la página se llama Cine Sofía. Actualmente ya tiene aproximadamente 250 películas comentadas. Básicamente parto en cada película de una línea de algún diálogo que me haya parecido interesante y a partir de ahí hacemos una pequeña sinopsis y una reflexión que puede ser comparándola con algún axioma, con algún comentario de algún filósofo antiguo, de algún sabio que haya trascendido algún conocimiento relacionado a lo que se menciona en la película o incluso algún dato científico. Tengo por ahí incluso alguna película que alguna vez comenté con datos económicos porque me pareció importante. Interesante. Las películas en realidad generan mucha reflexión y es lo que en la película, en la página hemos tratado de rescatar. Por eso se llama Cine Sofía, cine y filosofía, es lo que hemos querido fusionar en la película. Ya tiene casi 64.000 seguidores, así que tenemos, creo, el respaldo de un buen número de personas que le han dado like a la página porque al parecer les gusta el contenido. Así que los invito también a buscarlos en Facebook, que es Cine Sofía. También está en otras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y si tienen comentarios o quieren hacer aportes, bienvenidos. Yo los voy a leer con mucho gusto. Muchas gracias. Ya saben, Cine Sofía en Facebook. Vamos a tener también el link. Lo vamos a publicar en Puerto Cultural. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Puerto Cultural. La revolución.